En este video vamos a realizar un ejercicio del tema de equilibrio de una partícula rígido en 3D, específicamente la sección del problema del ejercicio 586 del libro de Ibeler, para lo cual primero vamos a ver el enunciado del ejercicio y después vamos a indicar cómo es la solución y datos relevantes. Bien, el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. Una fuerza vertical de 50 libras actúa sobre la manivela. Determina la fuerza laboral P de equilibrio que debe aplicarse al mango y a las componentes X, Y, Z de reacción en la chumacera lisa A y en la chumacera B de empuje. Las chumaceras están alineadas correctamente y ejercen solo fuerzas de reacción sobre la flecha. Bien, aquí nos están diciendo que aquí tenemos una fuerza de 50 libras que actúa sobre la manivela. Además, esta fuerza, ¿cuánto debe de valer que debe aplicarse en el mango de equilibrio para que se equilibre con estas de acá? Además, acá en las chumaceras, en la chumacera A, nos dicen que hay que determinar las componentes X, Y y Z de reacción. Y en la chumacera B de empuje. Entonces no ejercen momentos, sino solo fuerzas de reacción sobre las flechas. Bien, entonces primero vamos a definir las reacciones de apoyo. Bien, aquí tenemos a la chumacera lisa, que ejerce dos reacciones de apoyo. Una vertical, que es AZ, porque todo el peso va hacia abajo, y una horizontal, ya que estamos sobre A, y entonces sería AX. Y como es una chumacera lisa, no le vamos a colocar más reacciones. La otra, que es una chumacera de empuje, sí tiene tres reacciones. Una axilar, que en este caso la voy a llamar BY. Tenemos la BX, porque dicen que fluye paralela al eje X. Y tenemos la vertical, que es paralela al peso, que es BZ. Bien, y ese es el primer paso, definir las reacciones en los apoyos. En este caso 5, no puede haber más de 5 porque recuerden que aquí ya tenemos una incógnita, que es la fuerza P. Y con esa fuerza puede generarse hasta hacer reacciones que puede tener un problema. Al igual, el problema nos dice que la chumacera están correctamente alineadas y ejercen solo fuerzas de reacciones. Estas son las fuerzas de reacciones que se generan sobre la flecha. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar este ejercicio? Como todas las fuerzas fluyen paralelas a los ejes, cuando se encuentra un ejercicio así, lo más conveniente es hacer sumatorio de momentos respecto a los ejes. Por ejemplo, en este eje que voy a tomar, el de aquí, vendría a ser mi eje Y. Entonces vamos a hacer la sumatoria de momentos de mi eje Y. Y esto vamos a igualar a 0. Entonces quedaría de esta forma igual a 0, ya que estamos considerando el equilibrio. Entonces, respecto al eje, ¿cuál de estas fuerzas ejercen momento respecto al eje Y? Pues estas tres fuerzas, BY, BX, BZ, no ejercen porque están sobre el ejercicio, al igual que estas dos. Por lo tanto, quienes no tocan el eje sería nuestra fuerza P y la de 50 libras, que me da el ejercicio. Por lo tanto, estas sí ejercen momento. Entonces, empecemos con la de 50. Vamos a mentalmente hacer una línea de esta manera de acción sobre la fuerza. Y luego una línea perpendicular que vaya hasta el eje de rotación. En este caso, nuestro eje de rotación es el eje Y. La perpendicular que estamos hablando trata de esta línea amarilla que acabamos de trazar. Entonces el momento será ese, 50 por la distancia, que vendría a ser 10 pulgadas,
entonces será 50 por 10 pulgadas. Pero ahora nuestro signo de rotación. ¿Cómo rotaría esta manivela si aplicamos la carga de 50 alrededor del eje Y? Sería de esta manera, como lo estamos observando. Ahora, si yo paso mi mano derecha y estiro mi dedo pulgar y lo paso por mis 4 dedos, haciendo esa curva o por detrás de la eje Y, entonces inmediatamente fíjense que va hacia el eje negativo. Entonces quiere decir que este momento va a ser negativo. De esta manera quedaría de esta forma: menos 50 libras por 10 pulgadas. ¡Listo! El siguiente momento es el momento que me genera la carga P. Entonces, ¿cómo vamos a hacer rotar la manivela alrededor del eje AB, que está exactamente sobre el eje Y? Entonces, primero hacemos nuestra línea de acción, como aquí podemos observar. En este caso es una línea punzada. Y buscamos una perpendicular que vaya desde esa línea hasta el eje Y. En este caso me sirve esta línea que está formando 90 grados con respecto a la línea de acción P. Y el momento será el valor de esta carga por la distancia, es decir, la altura, que si seguimos el gráfico es de 8 pulgadas. Entonces aquí tendremos 8 pulgadas por P y esto lo igualamos a 0. Pero ahora, ¿qué signo tiene esa rotación? Pues si seguimos esta flecha alrededor del eje Y, nos quedaría así, de esta manera. Ahora, si yo utilizo la regla de la mano derecha, unos 4 dedos, como está la flecha, y estiro mi pulgar, apunta hacia el eje Y positivo. Por lo tanto, este momento es positivo. Bien, y aquí despejamos P, en cual acá tenemos 500 libras por pulgada entre 8 pulgadas y nos daría un total de P de 62.5 libras. Bien, ahora tenemos nuestro eje Y. Ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos alrededor de nuestro eje X. Entonces, ¿qué fuerzas se intersectan en nuestro eje X? En este caso sería AX y AZ. Pero si nos damos cuenta, también el BY, si nos fijamos su trayectoria, también intersecta nuestro eje X. Pero adicionalmente vemos que la fuerza BX es paralela al eje Y. Por lo tanto, no genera rotación en este sentido. Entonces, BX no me genera rotación en el eje X, ni tampoco la fuerza P por ser paralela al eje X. Asimismo, BY, AX y AZ no generan rotación por tocar al eje o porque su línea de acción pasa por el eje. Entonces, ¿quién me va a generar rotación en este caso? Bien, en este caso sería 50 y sería BZ. Comencemos, vamos a ver primero la 50. Vamos a trazar la perpendicular que va desde el eje X, que es la línea amarilla, hasta la línea de acción de P. Luego me toca multiplicar esta distancia por la carga P, que sería 14 pulgadas, ¿verdad? Por 50. Entonces, ahora nuestro signo de rotación, si hacemos girar esta fuerza alrededor del eje X, nos daría así. Además, si trabajamos con la regla de la mano derecha, nuestros dedos, nuestros 4 dedos, dejamos por afuera y nuestro dedo pulgar al aire, y estiramos nuestro dedo pulgar, va a indicar hacia allá. Es decir, que ese momento va a ser negativo. En este caso, la carga de 50 nos da negativo.
Entonces aquí tendríamos menos 50 libras por 14 pulgadas. Listo, aquí tenemos el siguiente momento, que es BZ. ¿Cuánto de momento me genera B y Z? Entonces, la perpendicular que va desde el eje X hasta BZ, se ve que es esta línea amarilla, como podemos observar. Esa es la distancia que necesitaremos. Pero, ¿y cuánto vale esa distancia? Para ello me toca sumar estas dos distancias, que sería 14 más 14, 28. Entonces, este momento es BZ por 28. ¿Y cuál es nuestro signo de rotación? Pues si seguimos a B y Z y rotamos alrededor del eje X, estaríamos haciendo esto. Por lo tanto, esa sería nuestra rotación. Y si hacemos nuestra regla de mano derecha, curvamos nuestros 4 dedos así. Dejamos por frente el dedo pulgar. Y dejamos por frente el dedo. Y dejamos por frente el dedo pulgar. Al estirarlo, apuntaría hacia acá. Por lo tanto, es positivo. Entonces, BZ por 28 pulgadas es positivo. Y entonces, como no hay más momento, cerramos igualando a 0, ¿verdad? Y aquí despejamos B y Z, que al multiplicar, entonces este 50 por 14 lo multiplico y lo paso para el otro lado, que sería positivo, y lo divido entre 28 y esto me da un total de 25 libras. El siguiente momento es alrededor de el eje Z. Bueno, aquí está nuestro eje Z, nuestra línea, que es el de color verde. ¿Qué fuerzas intersectan al eje? Por ejemplo, AY, AX intersecta al eje, AZ también intersecta al eje. Y también aquí BY intersecta al eje. Son fuerzas que no generan momento. Y también de igual forma las fuerzas paralelas, que son esta fuerza de 50, esta fuerza de BZ, ¿cierto? Bueno, entonces las únicas fuerzas que generan momento alrededor del eje Z es BX y también nuestra fuerza P, que genera momento alrededor del eje Z. Comencemos entonces por la carga P, que tiene la perpendicular, es esta línea amarilla. Ahora, ¿cuánto momento genera? Que va desde el eje Z hasta la línea de acción de X. Y el momento será nuevamente la distancia, que son los 28 pulgadas por PX. Y de una vez el sentido de rotación alrededor del eje Z, BX rotaría así, de esta manera. Entonces, si hacemos esa rotación con nuestra mano derecha, con 4 dedos estirando el pulgar apuntaría hacia abajo. Luego, ese momento que genera BX por 28 pulgadas es negativo. Bien, aquí tenemos los 28 pulgadas y también que el momento es negativo. La otra que dijimos que genera es P. Entonces miramos la perpendicular, que es del eje X hasta la línea de acción de P. Esa perpendicular que estamos hablando es esta. ¿Cuánto es esa distancia? Si vemos el gráfico, aquí tenemos 4 pulgadas y 6 pulgadas. Porque recuerden que el eje Y baja por esta línea, ¿no? Entonces, esta distancia sería de 10 pulgadas por el valor de P. Ese sería nuestro momento. Y ahora el sentido de la rotación. ¿Cómo rotamos? Entonces, nuestra rotación hacia el eje Z sería de esta manera. Ahora, si curvo mis 4 dedos y mi mano derecha, la rotación del dedo pulgar apuntará hacia abajo, o sea que la rotación
es negativa. Entonces las rotaciones P por 10 pulgadas son negativas. Y bueno, como pueden observar, aquí está. Ahora esto cerramos igualando a 0. Bien, y ahora calculamos. Aquí obviamente Bx nos va a salir negativo, que sería menos 22.3 libras. Esto quiere decir que esta reacción actúa en sentido contrario. Bien, entonces ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces miremos, en fuerzas en X tenemos Bx, ¿cierto? También a la paralela con AX. Y también la P negativa. Ustedes saben que Bx menos P es igual a 0. Entonces nos queda que AX es igual a 84.8 libras. Ahora, de igual manera, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces ahora miremos qué fuerzas tenemos paralelas al eje Y. Entonces, como esto es nuestro eje Y, ¿cierto? Aquí tenemos a BY. Y bueno, eso es el único, no tenemos otro que está paralelo o está sobre el eje Y. Y como es la única, entonces al hacer la sumatoria de fuerzas, tenemos a BY cerrando igual a 0. Bien, y por último nos falta hacer nuestra sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Z igual a 0. Entonces, bien, y aquí tenemos en el eje vertical, entonces aquí tenemos a 50, ¿cierto? Tenemos también a AZ positivo, también tenemos a BZ positivo. Entonces aquí tenemos que AZ más BZ menos 50 libras es igual a 0. Y como BZ nos dio 25 libras, ya puede despejar de acá a Z, que aquí nos daría al pasar a Z igual 25 libras. ¿Y cómo sacamos este resultado? Pues acá tenemos 25 menos 50, nos quedaría menos 25, que al pasar nos quedaría positivo a 25 libras positivas. Y bueno, con esto ya hemos determinado las metas de nuestro ejercicio. Bien, entonces con esto hemos culminado. Muchas gracias.